Hola, bienvenidos a un nuevo relato. El día de hoy les traigo una serie de 3 relatos de una misma persona. Es decir, estos 3 relatos van seriados. Son de un amigo que le tengo muchísimo cariño. Espero y los disfruten. Muchas gracias. La siguiente historia la presenció mi abuelo y su amigo. Por allá de los años 90, mi abuelo llevaba el nombre de Nabor Almazán y su amigo Antonio. Toño le decía. El relato llegó a mis oídos por parte de mis tíos. Desafortunadamente no lo escuché por mi abuelo. En fin, cuentan que una noche mi abuelo se encontraba jugando a las cartas en la casa de uno de sus amigos, a altas horas de la madrugada. Ya entrada la noche y quizá por el cansancio de cada uno, debido a sus diferentes labores realizadas en el día, se dieron por vencidos, sucumbiendo al cansancio y decidieron dar por terminado el juego de esa noche. La plática continuaba. Sin embargo, poco a poco la despedida era algo que ya se hacía presente. Mi abuelo, al terminar su despedida, salió del hogar de su amigo, confiado en que nada podía pasarle, pues a sus escasos 800 metros de su hogar, la idea de solicitar un aventón o un taxi le pareció ridícula por la distancia, emprendiendo la caminata hasta su hogar. Como en aquellos años el cerro no estaba por completo poblado, había lugares en los que no había construcciones y por lo tanto más descubierto el terreno. Para poder lograr llegar, él debía caminar aproximadamente 150 metros para de inmediato girar a la izquierda, que es una bajada de 600 o 650 metros aproximadamente, para finalmente encontrar lo que era su hogar, pues iniciando el descenso en esa noche fría, que extrañamente o por la época, pues la estación en la que ocurrió dicho evento fue durante otoño, casualidad, tal vez. Se presentaba ya una neblina, lo cual hacía que el clima fuera más frío de lo habitual. En la primera calle se detuvo de golpe, pues le pareció demasiado extraño ver una figura femenina estando a altas horas de la noche sin hacer nada, solo de pie, como si estuviera esperándolo a él. Tal vez por un gesto de caballerosidad o amabilidad o simplemente de coquetería, mi abuelo decidió acercarse para ver si había algo en lo que podía ayudar. Alzó el volumen de su voz para ver que la mujer respondiera a este, preguntando si se encontraba bien. Al no obtener respuesta, emprendió la marcha hacia aquella misteriosa mujer, a quizás 6 metros de distancia. A mi abuelo le entró un frío que le recorrió toda la espalda y el estómago, pues para su sorpresa, aquella mujer a la cual trataba de auxiliar contaba con algo que no coincidía con lo que mi abuelo esperaba. Se dio cuenta que dicha mujer no contaba con piernas, ella levitaba, lo cual le causó un tremendo susto a esa persona que por carácter y formación era no creyente en nada de los relatos de este tipo. No creía en cosas como la Llorona, etc. Al llamar la atención de aquella aparición, se logró percatar de que la mujer contaba con un rostro horrible, pues parecía que el rostro le estaba deshecho o quemado, como si un baño de ácido le hubiera caído y el lugar donde debería haber ojos se encontraba vacío, totalmente negro, era lo único que se podía percatar. Mi abuelo salió corriendo de inmediato, como pudo, y regresó a la casa de su amigo. Este creía que lo habían robado, y tal vez lo venían persiguiendo, pero no contaba con aquel relato que mi abuelo le acababa de contar. Impulsado por la curiosidad, decidió acompañarle para ver si daban caza o presenciar aquella aparición, pero ya no había nada. Se concluyó que se había tenido contacto con lo que llamamos la Llorona. Sin embargo, mi abuelo jamás reportó haber escuchado aquel llanto o lamento característico que rodea al personaje de la Llorona, o en su defecto, no escuchó un lamento, un grito desgarrador que tan solo con escuchar todo se vuelve oscuro y te recorre un frío en todo el cuerpo. En pocas palabras, pues te paraliza, como una vez me ocurrió a mí. Aquel contacto que mi abuelo tuvo con este ser parecido a la Llorona, o que quizás sí lo era, no fue el primer contacto paranormal que se presentaba en su vida. Les recuerdo que mi abuelo no era un hombre que creyera fielmente en fenómenos paranormales. Sin embargo, lo que presenciaba no tenía una explicación lógica
y que, no por no tener una explicación, no quiere decir que no sucedan. Esto ocurrió por los años 83-84, pues en el lugar que llegaron a vivir era totalmente cerro descubierto. No había tantas casas como en la actualidad. Mi madre trabajaba en ese entonces en la empresa Duracell, que se ubica en Naucalpan de Juárez, por lo que tenía que bajar a tomar el transporte público en la madrugada, cuando tenía el turno matutino. Para poder llegar a tomar el transporte en esos años, se tenía que descender por el cerro y salir a un lugar que ahora desconozco si antes se llamaba Las Alamedas o Los Juanes, en Atizapán. Ese día mi madre no la pudo acompañar ninguno de sus hermanos, pues el día anterior había sido demasiado pesado y no se lograron levantar a las 4 de la mañana, por lo que mi madre decidió partir sola. Mi abuelo escuchó la puerta, sabiendo que era mi madre la que había salido, y fue tras ella para acompañarla, aunque no inmediatamente. Mi madre ya llevaba avanzando un tramo del camino, cuando de repente mi abuelo tomó del brazo a mi madre, diciendo: «Camina rápido y no voltees». A lo cual mi madre se asustó demasiado, pues de inicio creyó que tal vez venía un maleante o varios, hasta que ya casi llegando con la carretera, mi madre cuestionó la conducta de mi abuelo, a lo que respondió: «¿A poco no te diste cuenta cuando pasaste? Ahí estaba la bruja sentada en el árbol». El siguiente es corto, pero también parte del historial de mi abuelo. Semanas previas a la muerte de mi abuelo, una tía, la cual contaba con una habitación vecina al cuarto donde se quedaba mi abuelo, escuchó lo que a simple juicio parecía como una pesadilla, pero que para él no lo era. Cuenta mi tía que una noche, ya entrada también la madrugada, mi abuelo de repente empezó a gritar, como si discutieras con alguien, porque te ha cortado el paso del tránsito o simplemente cuando se está molesto. Lo que decía mi abuelo en dicha discusión era: «Vete de aquí, no tienes nada que hacer aquí. No me voy a ir contigo, desgraciada. Lárgate, no te quiero volver a ver por aquí». Al día siguiente mi tía cuestionó lo que escuchó, a lo que mi abuelo, demasiado consciente de lo sucedido, le dijo que era la bruja que se lo quería cargar, textualmente lo quería cargar, y le gritó que estaba demasiado loca si pensaba que él se iba a dejar. Pesadilla o no, eran demasiadas coincidencias, y que fueran aceptadas por alguien que jamás le interesó el campo de la parapsicología. ¿Qué tal les pareció esta serie de relatos? La verdad es que es intrigante que después de tantos años el abuelo de mi amigo haya pasado por tantas cosas, incluso, si lo podemos llegar a ver así, de un mismo ser. No sé, déjame en los comentarios tú qué piensas o opinas. Si tienes alguna otra historia paranormal, puedes enviármela a cualquiera de mis redes sociales. Todas están en la descripción. Espero tengas una excelente y escalofriante noche. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.